estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Estamos en este bloque especial que vamos a dedicar a hacer un repaso a temas, pero también al trabajo que vienen desarrollando un conjunto de instituciones en todo el país que tienen un denominador común. Defienden en la vida cotidiana la institucionalidad, pero con eso buscan proteger el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de personas que en el marco de nuestra diversidad sienten que no son del todo atendidas. Aquí vamos a hablar en este espacio de la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos, qué está pasando con los líderes indígenas en la Amazonía, qué está pasando con las organizaciones gremiales sindicales que tienen puntos claramente discrepantes con algunas políticas públicas en el marco de la legalidad que debiera procurar un Estado democrático para que puedan mantenerse y expresarse. Vamos a hablar también de las agendas pendientes en materia de lucha contra la violencia contra la mujer, las políticas de cuidados para personas que lo necesitan. Y vamos a hablar también, entre otros casos, de la libertad de expresión como un bastión o un elemento constitutivo del funcionamiento del Estado de Derecho. Si no hay libre expresión, no hay una sociedad democrática. Pero desde esa perspectiva, hablar de la prensa, de los y las periodistas como defensores de los derechos humanos, como personas que procuran intermediar entre el poder y la gente para que la ciudadanía pueda tomar decisiones que ojalá sean más acordes a lo que esperan ser el funcionamiento de la democracia. Por eso es que este bloque dice: sin democracia no hay derecho, pero sin derechos no hay democracia tampoco. Y hoy día nos va a tocar hablar sobre la libertad de expresión. Y para eso ha venido a visitarnos Zuliana Lainez, que es presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, para hablar sobre este tema. Zuliana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias. Hola, Glaxer. Un placer estar siempre aquí. La última vez que nos hemos reunido, hemos entremezclado hablar de la coyuntura y hablar un poco de los problemas estructurales que hay en la relación del poder en sus distintas manifestaciones con la prensa. Quisiéramos que en este bloque nos puedas ayudar a actualizar sobre los riesgos más notorios, pero si tú quieres, no sé si es el término, más novedosos, nuevos, recientes, que buscan o en la práctica están entorpeciendo o haciendo que la prensa no cumpla debidamente su trabajo. Bueno, creo que con toda propiedad en el país podemos reafirmar que la prensa se encuentra bajo asedio. Y se encuentra bajo asedio porque la prensa es un elemento fundamental, así como decimos sin derechos no hay democracia, sin libertad de prensa tampoco hay democracia. Y por eso es que es un blanco deliberado de ataques. Y cuando uno habla de una prensa bajo asedio, habla de todos los poderes del Estado que tienen como objetivo menoscabar la actividad de los periodistas. Hablas de un poder ejecutivo donde no solo tienes a una mandataria que decide cuándo responde preguntas de la prensa o no y guarda silencios prolongados de más de 260 días la última vez sin responder preguntas de la prensa, sino que además guarda silencio y un silencio cómplice frente a la voluntad de criminalizar la actividad periodística. Recordemos que el señor Santibáñez, que es un alto funcionario de Palacio de Gobierno, fue el que, hablando de estas cosas novedosas en las que se ataca a la prensa, ha querido instituir esto de el reglaje como un delito que aparentemente cometeríamos los periodistas. Ajá. Los periodistas por hacer nuestro trabajo, ¿no? Porque, a ver, si fuera reglaje el hecho de que tú no puedes esperar a una autoridad fuera de... para saber qué hace fuera de su y para trabajo. Ver con quiénes se reúne, Glaxer. A ver, en este país, y creo que no solo en Lima, en regiones, uno muchas veces, los hechos ilícitos no se cometen, la mayoría de veces, en las instancias públicas. Tú encuentras que ese funcionario se reúne con otra persona en un lugar en el que el periodista puede tener acceso y puede detectar que hay una relación que puede ser un indicio de la comisión de un hecho ilícito. Eso de ninguna forma es reglaje, ¿no? Porque además parecería que ni siquiera leen la normativa básica en este país. Reglaje solo se concreta cuando tú sigues a alguien con el fin de cometer otro delito. El periodismo es delito porque si nuestros colegas en algún momento tienen tomas del desplazamiento del señor Santibáñez, no lo están persiguiendo con el fin de extorsionarlo, de cometer algún delito, sino de hacer periodismo, ¿no? Y esa es una de las cosas nuevas
que se produce con Santibáñez, con el silencio cómplice de la señora Boluarte, porque en ningún momento salió a deslindar y a decir esta denuncia que hace el señor Santibáñez no es avalada por Palacio de Gobierno, sino que sigue en la comparsa de acoso a la prensa, sino que ya se ha dado en otras situaciones. Recordemos que en su momento el presidente del Congreso, el señor Soto, quien ha sido presidente del Congreso, también denunció al equipo de Cuarto Poder por reglaje, ¿no? Sí. Entonces ese es uno de esos escenarios novedosos en los que intentan involucrar a los periodistas ya no en el delito típico que utilizaban los enemigos de la libertad de prensa, que era llevarte a un tribunal por difamación, sino que ahora intentan involucrarte en otro tipo de delitos. Sí, ahora eso incorpora, digamos, es notorio, pero quiero ponerlo en relieve, el compromiso o el vínculo que la prensa advierte con información que hace pública de posibles, como tú bien has dicho, vínculos con hechos delictivos o inapropiados de ese funcionario o de esa funcionaria, es decir, los casos que ha mencionado y otros de personas que tienen poder, tienen esa actitud con la prensa porque están, en algunos casos, investigados por el sistema de justicia por delitos que pueden haber cometido. Es decir, más bien debieran estar en una actividad más colaborativa para que se pueda ejercer lo que se les imputa. Sí, es una represalia clara al trabajo de los periodistas, pero que además se traduce en eso de los nuevos ataques. Por ejemplo, en la denuncia a periodistas por pertenencia a organización criminal, y no pasa solo en Lima, ojo, pasa en regiones. Hay un semanario bastante notable en el norte del país, en Lambayeque, el semanario Expresión. Todo su equipo periodístico, Glaxer, estuvo denunciado por pertenencia a organización criminal, ¿no? Y decían que los medios eran el brazo mediático de esas organizaciones criminales. Obviamente se cayeron esas denuncias, pero son esas nuevas tipologías en las que los enemigos de la libertad de prensa, quienes tienen a los periodistas en el objetivo, sienten que los periodistas y las instituciones de prensa no tienen suficiente expertise para defenderse en esos escenarios. Y probablemente lo hacen porque en lo que han apostado siempre, que son las querellas, y eso hay que decirlo porque ese dato es importante, el 80% de periodistas que son llevados a tribunales por imputaciones de difamación son absueltos. Lo que demuestra que los periodistas no son llevados a tribunales por ser difamadores, sino que son llevados a tribunales por hacer su trabajo, ¿no? Y esa es una de las primeras cosas que, por ejemplo, cuando el Congreso de la República, que suma al asedio, cada 60 días presenta un proyecto de ley que tiene impacto en las libertades informativas. En algún momento con la ley Mordaza nos dijo que se preocupan los periodistas por elevar las penas por difamación, dice. Claro. Quienes se deben preocupar son los difamadores, ¿no? Sí. Y uno le dice, señor congresista, el 80% de periodistas que son llevados a tribunales son absueltos. Ajá. Lo que demuestra que no son difamadores, que se instrumentaliza el tema de los delitos contra el honor para intentar acosar a periodistas. O sea, entonces ahí tenemos una línea de respuesta de quienes están en el poder para tratar de medrar o impedir que la prensa pueda hacer su trabajo de manera diligente. A ese escenario de investigación que hacen los periodistas, ¿cuáles son los riesgos que advierte la ANP en la cobertura de eventos que puedan tener, por ejemplo, como en el pasado, algunos episodios de orden público que puedan poner en riesgo no solo a los periodistas, sino a quienes legítimamente están protestando? ¿Qué cosas han movido ahí? Porque después de todo lo que ha sucedido, algo tendría que haberse aprendido para evitar que pasen esas cosas contra los periodistas. Bueno, potencialmente hay dos escenarios que son en los que se eleva mayoritariamente los riesgos para quienes están haciendo cobertura en terreno. Uno es la cobertura de protestas, y ojo, la cobertura de protestas además, nosotros tenemos que tener una visión territorial de todo el país, ¿no? A veces se piensa que es coyuntural la cobertura de protesta. Claro, no, claro. Hay protestas permanentes. Miremos el Valle del Tambo hoy, sí, las zonas donde Loreto, hay explotación minera. Exacto, a veces Cajamarca. El Estado asume como, hay protestas solo cuando hay protesta en Lima, ¿no? Sí. El estado de protesta y la cobertura de protesta
es una situación de cobertura permanente en varias zonas territoriales en el país. Pero ese es un escenario en el que nosotros sabemos de que el nivel de exposición de la gente que hace cobertura se eleva exponencialmente, ¿no? Y lo hemos tenido aquí, sí, en estas protestas mayoritarias, en las que las cifras de periodistas que eran atacados a perdigonazo limpio, porque hay que decirlo así, ¿no? El caso más visible probablemente haya sido el de Aldair Mejía, o el fotoperiodista de EFE, que estuvo cubriendo en la época de protesta en los alrededores del aeropuerto de Juliaca, y que estuvo 2 meses, Glaxer, imposibilitado de volver a hacer actividad periodística porque recibió el impacto de un perdigón en la pierna derecha, ¿no? Y yo recuerdo mucho ese episodio porque estaba en un lugar cercano a Juliaca, y cuando es atacado Aldair, lo primero que quería cuidar era la integridad de su material periodístico. Claro. Porque a él lo llevan a una clínica y curiosamente empezó a ser alertado de que había un cordón de militares en el exterior de la clínica que aparentemente estaban cuidando una sede pública, que era cercana a la clínica. Y él decía, yo no me quedo aquí porque probablemente lo primero que van a querer es mi material. Claro. ¿No? Y él tuvo que ser trasladado a Cusco. Además, ahí hay que reconocer que la agencia EFE no dejó abandonado al periodista, como suele ocurrir a veces con algunas empresas periodísticas, sino que facilitó el traslado a Cusco y tuvimos que poner a buen recaudo el material. Pero son escenarios en los que tú no puedes tolerar, y nosotros tenemos registro fílmico de eso. Por eso cuando tenemos posibilidad de tener reuniones en las que se exponen ese tipo de amenazas, en las que hay policías diciéndole a los periodistas, oye, ¿qué quieres, no? ¿Qué estás reporteando? ¿Quieres que te volemos la cabeza? Sí. Un policía no puede decirle eso a la prensa ni puede decirle eso a ningún ciudadano. Sí. ¿No? Bueno, y eso, claro, tiene una consecuencia muy práctica, porque son esos los policías los que el Estado envía para, digamos, controlar el orden público. Y si esa es la perspectiva, evidentemente se cometen graves violaciones a los derechos humanos. Pero hay otro impacto a la labor de la prensa, los periodistas, hombres y mujeres del país, de una manera más territorial por la predominancia de economías ilegales y el crimen organizado local, muchas veces aliado con la corrupción estatal también. ¿Cuáles son los riesgos que ahí están advirtiendo desde la ANP ya como, de alguna manera diría yo, frecuentes? Bueno, y ahí hay un riesgo que probablemente no se dimensiona realmente, que es el de la autocensura. Claro. O sea, para mí, quizás el ejemplo más claro sea Madre de Dios, ¿no? El tema en Madre de Dios no es un tema reciente. Si uno lee informes de ataques a periodistas, vas a ver de que Madre de Dios casi es invisible en temas de ataques y agresiones a periodistas. Probablemente hay 2 o 3 casos que suelen ser los más frecuentes, pero uno dice, ¿cómo en un lugar donde hay minería ilegal, donde hay trata, no hay ataques a periodistas? Y la respuesta inmediata es, no hay ataques a periodistas porque se han dejado de cubrir esos temas gruesos de las economías ilegales. Claro. O sea, los periodistas, yo he ido varias veces a Madre de Dios y lo que te dicen es, aquí tú no te atreves a hablar de trata o de minería ilegal. Primero porque aquí te conocen, ¿no? O sea, al periodista local lo conocen, lo marcan, le advierten. El periodista... Y a sus familias, digamos, evidentemente por consecuencia lógica también. Y ese riesgo de que les pueda pasar algo hace que los periodistas también digan hasta aquí nomás, ¿no? No, y el periodista sabe de que nadie le va a garantizar la integridad y ha ido y testimonio en primera persona. Recuerdo mucho un caso de un colega que había recibido amenazas contra su vida, corresponsal de varios medios nacionales, a los que prácticamente el Estado, y te estoy hablando hace algunos años, en una reunión en la que le decíamos, el Estado tiene que cumplir con su deber de garantizar la vida de periodistas. Por eso que tú decías al inicio del blog, el periodista incluso es incorporado al mecanismo de defensor de defensores, porque es un defensor de derechos humanos y se considera un defensor de derechos humanos. Y el Estado prácticamente nos dijo a 2 instituciones de prensa, la vida de este periodista depende de las acciones que ustedes pueden hacer, consigan un chaleco antibalas. ¿Y dónde está el Estado, no? Y ahí el problema quizás más evidente es que en esos territorios donde
los riesgos son inmanejables, es imposible casi mitigarlos, lo que se instala es el silencio. Claro. Y se ha dejado hacer cobertura, las economías ilegales operan sin tener la fiscalización y la denuncia que puede hacer la prensa, y tú no puedes exigirle a un periodista local de decir, oye, anda, cubre, porque no tienes capacidad como organización de protegerle la vida. Porque además, por el elemento territorial que tú referías previamente, ellos viven en la zona y se quedan. Un periodista de un medio nacional puede ir y salir de ese contexto, pero el que se queda, probablemente asumiendo las responsabilidades que eso puede traer, son los que se quedan. Ahora, otro drama de esa presencia tan, diría yo, significativa del crimen, es que cuando atentan contra un periodista o lo matan, como ha pasado en algunos casos que ustedes han registrado y sobre los cuales se han pronunciado, no se sabe por qué lo mataron. Porque puede haber sido corrupción estatal, porque puede ser la minería ilegal, porque puede ser lo que ya te habilita una interpretación amplísima de todo lo que está circulando y pasando en esa zona. Bueno, y esa es una de las cosas que hace este año mucho más adverso. Después de 8 años, Perú tenía muchos, siempre ha estado en la región, en América Latina, nunca ha sido un territorio fácil para el ejercicio del periodismo. Siempre ha sido uno de los países con alto número de agresiones, de amenazas, de ataques. Pero llevamos 8 años sin registrar crímenes contra periodistas en este país. Uno decía, mira, el principal ataque en Perú a un colega es el acoso judicial, que ha sido lo más frecuente en los últimos años. Pero este año hemos vuelto a registrar crímenes contra periodistas. El crimen de Gastón Medina en Ica a inicios de año, en el mes de enero, y luego Raúl Celis en mayo en Iquitos. Y eso, además, a portas de un escenario electoral en el que ya están convocadas las elecciones, los colegas en regiones apenas tuvieron conocimiento del primer crimen y mucho peor en el segundo. Estaban aterrados, Glaxa, ¿no? Porque en regiones nosotros sabemos cómo funciona el periodismo. O sea, un periodista no tiene la protección de un medio de comunicación que digas, mira, van a empezar a implementar estas dinámicas para no solo asegurar la seguridad de este periodista, sino de respaldarlo si es que llegan amenazas, acoso judicial. El periodista está solo, ¿no? Y autogestiona su trabajo, y cuando además son pocos en varias regiones los que confrontan con el poder político, a veces hasta con el poder religioso. Yo traigo aquí el caso del obispo de Juli, que en su momento ha pedido garantías personales contra periodistas. O sea, dices, ¿esto qué es, no? O en Piura, digamos, los casos que se han originado. Exacto, en Piura los casos también. Y en esos escenarios, los periodistas, cuando ven un crimen y se enfrentan a, mira, ya no es que me va a llegar una carta notarial, que ya están entrenados en cómo responder esas situaciones, sino que ahora es la pérdida de la vida, ¿no? Claro, la gente tiende a... La gente dice, oye, aquí nos identifican a los 4 o 5 periodistas que confrontamos con el poder corrupto del gobierno local, del gobierno regional. ¿Qué va a pasar con nosotros, no? Y tienes las familias también que dicen, ya no te metas en eso, baje el perfil. Y son escenarios en los que quien pierde es la ciudadanía, porque si tuviéramos reacciones que son naturales, de voy a dejar de cubrir esta fuente o voy a bajar el perfil, lo que pierde son voces plurales y fiscalización desde la prensa en esos escenarios en los que campea la corrupción en el gobierno local y el gobierno regional. Y sobre todo cuando, a la par, y voy a tratar de diferenciar, pese a que la asociación es y debiera ser evidente, la prensa y el resto de la sociedad civil, que encuentra cada vez menos espacios para expresarse. Y si la prensa está sometida a este tipo de riesgos, la sociedad deja de estar menos representada en los medios también, y por lo tanto es el poder el que hace de las suyas sin ningún tipo de contrapeso. ¿Cómo identificarías esa relación de la prensa con este achicamiento, por decirlo de alguna manera, de los espacios ciudadanos? No solo en la protesta, sino también en la expresión en otros ámbitos. E incorporo el otro elemento que tú ya mencionaste también. ¿Cómo planteas o proyectas va a ser en el proceso electoral que va a avivarse conforme los días vayan pasando? Y la asfixia de la corrupción frente a los medios independientes, ¿no? No sé, a mí me viene a la cabeza
Radio Estación Guari, que tuvo que confrontar en su momento en Ayacucho contra el primer gobierno regional del señor Oscorima. Así es. Y ellos hoy, Glaxer, y hay que decirlo, juegan a pérdida, ¿no? O sea, creo que esos quizás son los mayores testimonios de cuando un medio de comunicación entiende cuál es su responsabilidad social frente a una ciudadanía que se quedaría sin la posibilidad de acceder a información plural, a una prensa que fiscalice el poder, a la prensa que confronta, además en regiones, cuando el gobierno regional corrupto está asociado con proveedores de ese gobierno regional que se prestan a estos hechos de corrupción, y donde el mandato es: ya no solo no vas a recibir publicidad estatal, sino que ni siquiera vas a recibir publicidad privada de aquellos postores de licitaciones asociados a la corrupción en medio de a la red de corrupción. Ese medio de comunicación se queda sin posibilidades de tener sostenibilidad económica, ¿no? Sí. O sea, vive, sí, de los pequeños ingresos de publicidad que puedan llegar de actores que no están inmersos en estas tramas de corrupción, pero juegan a pérdida. Sí. Y los asfixian por todos lados. Y ellos siguen militando en ese hacer informativo en favor de la ciudadanía. Y hay varios ejemplos de ese tipo de medios independientes en regiones que a la par tienen que confrontar con procesos judiciales en los que se les denuncia por difamación, que luego los ganan, pero son claro, 3 años y medio, 4 años en esas angustias, y también en la inversión legal que significa asumir ese tipo de defensas y campañas de estigmatización, porque estos no son hechos aislados, ¿no? Hay toda una maquinaria trabajando para asfixiar a la prensa independiente, que si lo trasladas al terreno nacional y ves ejemplos de prensa independiente, por ejemplo, tipo Epicentro, Ojo Público, ¿qué tienes ahora? Tienes una ley APSI que también lo que te quiere cortar es frente a la imposibilidad de recibir publicidad que venga del Estado o de agentes privados que también están envueltos en cadenas de corrupción. Ya ni siquiera puedes recibir fondos de cooperación internacional, claro, ¿no? El sentido de la ley APSI es acallar a las organizaciones que son incómodas y acallar a los medios de comunicación que tuvieron, obligadamente casi, que recurrir a la figura de la asociación civil sin fines de lucro para sobrevivir, y sobre ello están yendo para ahogarlas también. Es decir, quieren acabar con la prensa libre. Y además es un financiamiento transparente, claro, Glaxer, porque cada vez que alguno de los medios ha recibido cooperación internacional, gráficamente ha dicho, esto hemos recibido, y solo basta entrar a muchos de las páginas web de estos medios para saber que transparentan los apoyos de la cooperación internacional que reciben. Sí. Y esto de demonizar la posibilidad de recibir apoyo internacional para alentar frente a un escenario de precarización absoluto del periodismo, buen periodismo, es una estrategia más de tener a la prensa, a la buena prensa, en el blanco de la estigmatización y de la asfixia, sí, ¿no? Ahora, quisiera incorporar en esta última parte otra modalidad muy recurrente en el marco de la estigmatización de la prensa, sobre todo la que es incómoda para el poder, por cierto, y es esa especie de confrontación abierta en el marco de las coberturas para descalificar a los medios de comunicación que son independientes, ¿no? Tal vez una expresión muy notoria por la exhibición que tienen los medios es el alcalde de Lima. Sí, no. Es decir, va a una cobertura a un periodista y le pregunta por asuntos que cumple y pasan el test de temas de interés público, en fin, rendición de cuentas, pero sin embargo, inmediatamente los señala, los descalifica, los agreden, inclusive los insulta o promueven con su comportamiento que otros vengan y puedan agredir a los periodistas también. Sí, ese tipo de prácticas, además, lo peor es que empiezan a replicarse con otros funcionarios de diverso nivel en regiones, ¿no? Esta política de yo te pecheo y te insulto, te estigmatizo, y si me preguntas algo que me es incómodo, ya no solo me quedo, y ojo, este es el alcalde de Lima, pero también es la propia señora Dina Boluarte, ¿no? Sí. Nosotros, en las pocas veces, las poquísimas en las que ha tenido un periodista la posibilidad de hacer una pregunta en una conferencia de prensa,
tienes desde esa actitud de eso no voy a responder, yo discrecionalmente voy a decidir qué respondo, a la de infórmate mejor en lo que vas a preguntar? ¿O tenías en su momento a un ministro del Interior como el señor Santibáñez, que le decía a una periodista en Regiones, en San Ignacio, en Radio Marañón, yo te tengo que enseñar con manzanitas lo que es la seguridad y la inseguridad? O tienes un alcalde de Lima que te insulta, ¿no? Y que te insulta y que confronta contigo, o tienes una autoridad en la selva central del país en una conferencia de prensa diciendo los mermeleros que se sienten en primera fila. O sea, esa falta de respeto con quienes hacen actividad de prensa se está volviendo en un estilo de gobierno tanto municipal, regional o incluso nacional, en un comportamiento de ministros, de congresistas, porque recordemos que el propio hall de los Pasos Perdidos se convierte también en escenario para que congresistas insulten, confronten con periodistas, en un escenario que hoy se ha normalizado, sí, ¿no? Pues, parecería que es una forma de hacer política que te resulta, el pechar al que te quiere hacer la pregunta incómoda, y a veces, y hay que decirlo también, Glaxer, porque esos llamados de atención también hay que hacerlos sin una reacción inmediata de Eso nuestros te quería colegas, preguntar, ¿no? porque yo creo, porque ha pasado en casos muy concretos, que la autoridad prepotente va hasta donde uno le permite que va también. Y yo tengo la impresión, por lo que veo, es que los medios más bien tienden a autolimitarse en la respuesta a un acto claramente, a una inconducta claramente antidemocrática de una autoridad de no querer rendir cuentas. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? Porque yo recuerdo que, por ejemplo, cuando Castillo era presidenta y la actual presidenta era vicepresidenta, la gente ponía los micrófonos en el piso, cuando el Congreso al comienzo no daba declaraciones, había como expresiones de gestos corporativos, por decirlo de alguna manera, en los medios. ¿Por qué hoy día el acostumbramiento alcanza también a la prensa en esa relación? Sí, se normalizan actitudes y no hablo solo de la reacción natural de un reportero o una reportera, porque frente a un alcalde de Lima que te dice paga tú la multa, mínimo tendrías que decirle más respeto, ¿no? Claro. O sea, más respeto en sus respuestas, más respeto con el periodismo, sino también la reacción de las empresas periodísticas. Porque hemos tenido otros momentos en la historia política del país donde frente a una actitud así de una autoridad o de un funcionario, tú tenías un pronunciamiento del canal de televisión diciendo, o del diario diciendo, rechazamos esta conducta contra nuestro reportero. Ahora se ha normalizado absolutamente. Parecería de que hay carta blanca para que, dependiendo del funcionario que se trate, pueda maltratar a un reportero, pueda lanzar insultos contra la prensa. Parecería de que el hacerlo diariamente, porque si revisamos las redes sociales del alcalde de Lima, por nombrar, y no a dedo a alguien, por nombrar a uno de los actores que por lo menos en nuestro último reporte de prensa figura como el que más acumula insultos, ataques, estigmatización contra periodistas en este país, pero bastaría mirar sus redes sociales para darse cuenta que todos los días tacha de mermeleros, terrucos y demás a periodistas y medios de comunicación en este país, y no tenemos ninguna respuesta. Parecería o que hay complicidad absoluta o que ha ganado el cansancio ya frente a un ataque que es diario, ¿no? Contra la prensa en este país, y lamentablemente esas conductas se replican, ¿no? Así como se replicaba los periodistas no pueden entrar al hemiciclo por X y Z razones, no y tenías un gobierno regional diciendo no, acá tampoco pueden entrar los periodistas, y hasta hace muy poco tenías a una Corte Superior de Lambayeque diciendo acá tampoco pueden entrar los periodistas. Hoy también tienes alcaldes. Hace algunos meses sacamos una denuncia de un director de la Dirección Regional de Educación en el sur del país, que también, ¿no?, empezaba a insultar a la prensa, pero empezamos en esos ámbitos, Glaxer, a tener reacciones, y eso debería llamar la atención, ¿no? Porque, por ejemplo, en ese contexto, en el sur del país, en Moquegua,
las instituciones de prensa dijeron, ¿qué le pasa, no? Usted Claro. no puede tratar así a la prensa. Y 24 horas después tuvimos a un director de la unidad de educación pidiendo disculpas al periodista. Claro, ¿qué es lo que correspondería? Ahora, debo terminar preguntándole sobre algo que hay gente que puede entender es un problema del pasado, pero creo yo que tiene una repercusión en el presente, y es una ley de amnistía que se acaba de dar para violadores de derechos humanos, porque esa es la denominación que hay que ponerle a quienes se van a beneficiar. Y en el Perú, periodistas han sido asesinados, desaparecidos, perseguidos, amenazados, en fin. ¿Cuánto esto también puede afectar eso? Porque como se dice, cuando se mata a un periodista se mata dos veces, al periodista como persona, pero al que intermediaba con la gente para que ésta tenga información sobre lo que pasaba en su época. ¿Qué impacto esto puede tener también? Bueno, hay una afectación directa. No podemos olvidar que en este momento, o sea, más de 4 décadas después, en varios de estos casos, en el Perú hay 3 periodistas en la condición de desaparecidos. El cuerpo de Jaime Ayala se está buscando desde hace 41 años. El cuerpo de Pedro Yauri igual, el de Hilario Azúcar. O sea, tenemos 3 casos de periodistas en condición de desaparecidos en este país. Hemos tenido entre el 80 y el 2000 más de 50 periodistas asesinados. Quizás los casos más visibles es el de los mártires de Uchurajay, el de Hugo Bustíos, claro, el de Melissa Alfaro en su momento, pero hay más de 50 casos de periodistas asesinados y parecería que estas familias están condenadas a la angustia perpetua, ¿no? El caso de Hugo Bustíos, que parecería ya oleado y sacramentado con sentencia en firme, donde se han rechazado todos los intentos del señor Urresti por salir de prisión. Hoy con esta nueva ley de amnistía, de nuevo corren el riesgo, está ahí el fantasma de la impunidad, de nuevo sobre un caso que tiene sentencia en firme. Sí. Y si bien es cierto, el señor Urresti hoy tiene 69 años, le falta un año para tener 70, si bien es cierto, uno diría, bueno, uno confía en el control difuso que pueden tener los jueces frente a la imposibilidad de aplicar leyes de amnistía en hechos que son crímenes de lesa humanidad, donde hay violaciones claras a los derechos humanos, como el caso Ayala hoy, que no tiene una sentencia en firme, pero ya tiene una sentencia judicial que marca definitivamente la culpabilidad de estos militares que han violado derechos humanos. Siempre está el riesgo, ¿no? Siempre está el riesgo de que la impunidad pueda instalarte, que no necesariamente tengas un buen juez, un buen operador de justicia frente a la decisión o al pedido de libertad de estos militares acusados de estos crímenes. Justicia, claro. Y está ahí, ¿no? Parecería una tragedia eterna para estas familias que llevan décadas siendo realmente las víctimas. Sí. Yo te agradezco mucho, Zuliana, por haber venido a conversar con nosotros. Ha sido importante que puedas actualizarnos y advertirnos del escenario tan complicado al que estamos sometidos y cómo esto claramente puede afectar la relación de la gente también con el nuevo momento, que ojalá sea distinto, que tiene que ver con las elecciones y tiene que ver con lo que nos terminemos o no acostumbrando. Muchísimas gracias. Un placer siempre, Glaxer, y solo decir que esta nunca ha sido una defensa ni va a ser corporativa, es la defensa del derecho de la gente a saber, que es el derecho a la libertad, defender la libertad de prensa en este país. Muchísimas gracias. Gracias. Muy amable. Ha sido Zuliana Lainez, entonces presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, que ha conversado con nosotros. Cerramos así este bloque, que es uno de varios que vamos a tener en los próximos días. Sin nuestros derechos no hay democracia. Trabajemos todos por un mejor Perú. Sin nuestros derechos no hay democracia. Trabajemos todos por un mejor Perú. Sin derechos no hay democracia. Y sin democracia no hay derechos. Una producción del Instituto de Defensa Legal para el Proyecto Ruway.